Ok, vamos a ver el tema de programación lineal. Eh, la programación lineal es un método matemático que lo que trata es de poder pasar de un problema a aspectos meramente matemáticos en los cuales nosotros vamos a tomar la mejor decisión. Eh, Recuerden que en toda empresa se presenta el problema económico, que es que hay muchas necesidades, pero hay pocos recursos. Entonces uno tiene que maximizar o tomar la decisión para maximizar las utilidades dependiendo de todas las restricciones o limitaciones que se tengan. La programación lineal es un método determinístico en la intención de analizar y elegir la mejor de las alternativas. Pero como les dije, tenemos restricciones, limitaciones, y tenemos requerimientos. Entonces tenemos que hacer un balance de ambas situaciones. Bueno, hay análisis gráficos que vamos a hacer, que podemos manejar. Igual con la idea de que tenemos que dividirlo, no podemos echar todos los huevos en una sola canasta. De igual, hay una cuestión de aditibilidad que hay que sumar esfuerzos para llegar a tener la mejor solución. Y que los problemas tienen una condición específica y que son de no negatividad. ¿Qué significa eso? Que yo no puedo decir que me falta, eh, voy a producir menos 2 sillas o menos 4 sillas, o voy a revisar menos 4 expedientes, o voy a pasar datos de un lado a otro que fueran negativos, ¿verdad? Entonces hay una condición de no negatividad. ¿Cómo se plantea los problemas en programación lineal? Ahí es, como dice ahí, la habilidad para transformar el problema del mundo real a un modelo de programación lineal. No es fácil, se necesita muchísima práctica. Ustedes lo vieron con los 3 ejercicios que yo les puse. Ahí les voy a dejar 73 ejercicios para que los hagan. Eh, en la plataforma, en la mediación virtual, ahí se los puse para que podamos ir resolviendo ejercicios y podamos tener la garantía del examen. La estructura básica, como les había dicho, teníamos una variables, teníamos una función objetiva, restricción y una interrelación de variables, ¿verdad? Para determinar cuál es la más conveniente. Procedimiento, identificar el objetivo general de lo que dice el problema, plantearse. Profesor, perdón, una consulta. ¿Usted está pasando la diapositiva? Porque es que la mía solamente dice programación lineal en la portada. Así lo estoy pasando. ¿Los demás compañeros? No, profe, no se No, ve, profe, pensé está que estaba. pegado. No. No. Ok, bueno, vamos a ver. Listo. ¿Ahí? Sí, ahora Sí, sí. profe. Ok. Bueno, la formulación de problemas de programación lineal se debe formular un problema en forma numérica, ¿verdad? Y deben expresarse afirmaciones lógicas en términos matemáticos, como que menor igual que, mayor igual que, igual que, y que cada una de las restricciones de la suma no sean cuadráticas. La resolución de programación lineal tiene el componente que debe ser 1, no puede ser al cuadrado. Los cuadrados de las raíces, los productos variables, digamos, los cuadrados, las raíces cuadradas y los productos de variables son aceptables, ¿verdad? Pues solo trabajaríamos con aquellos que tengan exponente 1. Bueno, ¿cuál es la idea del modelo? Que nosotros vamos a tener que minimizar o maximizar y vamos a estar sujetos a una serie de variables o de restricciones de presupuestarias, de recursos, de horas, de lo que sea. Entonces, el modelo siempre va a ser maximizar o minimizar, ¿verdad? Sujeto a ciertas restricciones y recuérdense las de no negatividad que siempre tienen que ser mayor o igual a 0.
Eh, Va a haber problemas de un solo periodo que se refiere a modelos estáticos de formación lineal, en donde se aborda el problema en un punto o intervalo fijo de tiempo en el cual las condiciones del problema permanecen constantes. La decisión para estos problemas se determina sin tomar en consideración el curso de acción que se seguirá en periodos futuros. ¿Se acuerdan aquellos que yo les dije una ecuación en donde se sacaba únicamente cuál era la variable dependiente y la variable independiente, ¿verdad? La programación lineal va a ser, digamos, con mayor cantidad de elementos, ¿verdad? Ejercicios, ¿qué es lo que vamos a tener? Algún ejercicio donde tenemos, por ejemplo, acá, una maquinaria que tiene 120.000 horas, pero tiene que distribuirlo entre 4 productos. Igual, otra de montaje, inventarios en proceso. Entonces, tenemos una serie de restricciones que tenemos que plantear el problema y tenemos una utilidad. Tenemos, por ejemplo, acá alguna otra cosa, ¿ve? Que no se pueden vender más de 20.000 unidades, que el producto A el de 16.000 unidades. Entonces, podemos indicar, ¿verdad? O plantear el problema por programación lineal. Entonces, en términos generales, voy a sacarle una foto al problema. El problema compone de dos partes para que lo tengan y lo podamos plantear, ¿verdad? Entonces, una fábrica produce 4 artículos A, B, C, D. Cada unidad requiere los siguientes procesos de maquinaria, montaje, inventario y proceso. Un resumen de los estándares de producción se presenta a continuación y ahí vienen los estándares. Ahí vienen los estándares. Y después tiene una serie de condiciones. Dice que no se pueden vender más, no se pueden vender más de 20.000 unidades de producto A, 16.000 de producto C y pueden venderse la cantidad que se quiera de los productos B y D. Sin embargo, deben de producir y vender por lo menos 10.000 unidades del producto D para cumplir con los requerimientos del contrato. Sobre esas condiciones, plantea y resuelva el problema de programación lineal para maximizar la utilidad resultante de las ventas de los 4 productos. Indique los resultados y el consumo de recursos disponibles. Ok. Entonces vamos a irnos a... Qué dicha, me alegro. Yo muy bien, gracias a Dios, y está bien, gracias. Yo le voy a mandar a él un mensaje y se lo voy a decir. Siempre le tiene el micrófono abierto. Disculpe, profe. Podemos ver donde voy a resolverlo. Aquí teníamos 4 productos, ¿eh? Entonces nosotros tenemos, por ejemplo, X1 va a ser el producto A, X2 va a ser el producto B, X3 va a ser el producto C y X4 va a ser el producto D. ¿Okay? Esas son las variables. ¿Las pueden ver ahí? Sí, profe. No, profe. Sí, profe. Ok, voy a ver. No, ya las veo, es que estaba en otro. Ok, voy a ver si lo reduzco. Está saliendo muy grande. Se ve muy grande ahí en la pantalla.
Bueno, no pude con eso, pero no importa, vamos a irlo corriendo. Ok, este ejercicio planteaba que teníamos utilidad. Entonces, si tenemos utilidad, la función objetivo va a ser maximizar. Ok, ¿qué vamos a maximizar? El producto A me genera 40, el producto B me genera 24, el producto C me genera 36 y el producto D 23. Un momentito. No permite reducirlo. Profe, ¿le puede aceptar ahí a un compañero, porfa? Voy a ver quién está. Ya. Ok, entonces teníamos que la función objetivo iba a ser maximizar. Entonces íbamos a maximizar 40x1, 24x2, 36x3 y 23x4. Ok, pero tenemos una serie de restricciones. ¿Qué restricciones teníamos? Que nosotros solamente tenemos 120,000 horas de maquinaria. Entonces tenemos que redistribuirlas entre cada uno de esos. Entonces, vamos a ver las restricciones. En este caso serían 2 horas para X1, una X para X2, 2,5 para X3 y 5 para X4. Para X4. Permítame. Entonces teníamos la primera restricción y esto tenía que ser menor o igual a 120,000 horas. A 120,000 horas. La segunda restricción es sobre el montaje. Entonces teníamos X1, una hora, 3 de X2, 2,5 de X3, 0 de X4, y esto debería ser menor o igual a 160,000. A 160,000 horas. Ok, no es necesario poner el 0, ¿no? Si no lo ponen, si ponen 0 X4, no hay ningún problema, es lo mismo, pero si no lo ponen, también da igual. Y en inventarios en proceso tenía que eran 10 horas para X1, 5 horas para X2, 2 horas para X3 y 12 horas para X4. Y esto debe ser menor o igual a 1,000,000 de horas que se tenían disponibles. 1,000,000 de horas que se tenía disponible. Pero también teníamos decía que no se pueden vender más de 20,000 unidades del producto A. Entonces, X1 debe ser menor o igual a 20,000. Dice que 16,000 del producto C. De C era X3. Debe ser menor o igual. Debe ser menor o igual a 16,000. Y dice que pueden venderse la cantidad de que se quiera los productos B y D. Sin embargo, debe de producirse y venderse por lo menos 10,000 de D. Entonces, D era X4. X4 debe ser mayor o igual a 10,000. ¿Sí? Porque dice que deben de venderse al menos, ¿no?
¿Ok? Y a esto se le agrega las de no negatividad de X. Desde I1 hasta J debe ser mayor o igual a 0. Para no poner X1, X2, X3, X4. Nada más estoy haciendo un repasito ahí pequeñito, ¿verdad? De cómo se resuelve ese problema. Aquí lo que estamos, y lo más importante es plantear el problema. Si ustedes saben plantear el problema, no hay mayor problema. El asunto está en cuando se hace, cuando plantea mal el problema, va a estar mala la resolución. Ok, eso era nada más recordarles qué era lo que habíamos visto, ¿verdad? Un ejercicio que estaba por ahí, es para que lo pudiéramos manejar. Me voy a pasar a la exposición. ¿Me están viendo? Sí. Vamos a ver. Por el momento, solo lo que nos interesa es plantearlo, ¿verdad? Hay aquí otro ejemplo de asignación de recursos para que sepa que se puede utilizar. Hay otro en la aplicación de la industria de la vivienda. ¿Okay? Hay otro en aplicación de horarios, en la reducción de desperdicios, en la aplicación de logística de abastecimientos, en problemas de periodos múltiples también. ¿Okay? Mano de obra. ¿Okay? Acá el mismo problema ahí está resuelto y está resuelto por Excel. Viene ahí cómo se resuelve en Excel. Cómo se resuelve en Excel. A lo que puedan manejarlo, ¿verdad? No me interesa mucho el Excel. Pero ahí está la resolución en Excel. Okay. Vamos a ver la exposición número 2. Profe, para el examen entonces se hace a mano y se le toma foto. Sí, igual como anteriormente hicimos con los pronósticos. Después les digo algo. Esperen que terminemos la materia. Gracias. Ok. Vamos a ver, ¿están viendo la exposición 2? Sí, profe. Ok. Recuerden que yo les había dicho a ustedes que teníamos un problema con las resoluciones de los ejercicios porque si tenían más de 2 variables no lo pueden hacer por el método gráfico. Tienen que hacerlo por el método simplex. Y que el simplex es complex, ¿verdad? Que era muy, muy complicado el poder resolverlo a través de eso. Y también teníamos que ver lo que son los métodos de transporte. En los métodos de transporte hay 4 métodos básicos y un método, digamos, de manera simple, ¿verdad? Perdón, de manera óptima, no simple, sino de manera óptima, que se llama el cruce del arroyo. Pero es bastante difícil, digamos, la explicación de eso. Entonces, lo que vamos a hacer hoy es básicamente 2 cosas. 1, terminar de ver la exposición. 2, les voy a resolver un ejercicio manualmente para que ustedes vean y puedan resolver todos los demás. No va a ser fácil, les digo de una vez. Sin embargo, para que ustedes vean cómo se hace y si lo quieren poner en práctica. Porque de alguna forma tienen que resolverlo. Vamos a ver la exposición 2, que es métodos de transporte. El caso de métodos de transporte, básicamente lo que se trata es que nosotros vamos a tener que distribuir bienes de un lugar a otro, de un destino, de un origen a un destino, ¿verdad? Entonces, lo que se va a plantear es que tenemos una oferta, pero tenemos varias demandas, o tenemos varias ofertas y varias demandas, y nosotros vamos a tener que determinar cómo es que eventualmente se logra eso. ¿Ok?
Hay 4 métodos iniciales, como les dije. Se llama esquina noroeste, mínimo costo, Vogel y Russell. Y para encontrar la solución óptima se llama el cruce del arroyo o saltando piedras. La intención es, por ejemplo, resolver problemas en donde, en el caso tenemos una municipalidad que tiene que redistribuir el agua entre varias ciudades y tiene 3 ríos y necesita redistribuir eso. Entonces, cuando es de redistribuir de un lado a otro, siempre vamos a aplicar lo que es método de transporte. ¿Ok? En ese sentido, lo que vamos a tener, por ejemplo, cómo distribuir de un lado, digamos, el acomodo del personal, por ejemplo. Aquí tenemos casos de, por ejemplo, de profesionales o de especialistas que tienen una serie de salarios y entonces, ¿cómo hacemos para minimizar los costos, pero teniendo la misma capacidad que tenemos? Entonces, tenemos que hacer el programa de transporte, método de transporte. Este es el mismo método de transbordo, ¿verdad? Tenemos almacenes, fábricas y clientes, entonces tenemos que redistribuirlo. Por ejemplo, en el caso que tenemos, digamos, una posible demanda desde Alajuela, San José, Carrillo, Liberia, y tenemos que darle a Carrillo, Liberia, Santa Cruz, Nicoya, Liberia y Tilarán, pero tenemos una oferta y una demanda, entonces tenemos que redistribuir eso. ¿Ok? Quería que el planteamiento de la cátedra es que lo resuelva por Excel. Sin embargo, Excel es un poquito más laborioso. Entonces, ahí lo vamos a manejar. Entonces, voy a hacerlo en forma pequeñita con un lapicero porque vi que con el lapicero se ve muy grande. Ok, vamos a ver qué es en resumen lo que vamos a hacer. Tenemos algún planteamiento de problemas que tenemos que resolver. ¿Cuándo resolvemos y cuáles métodos vamos a utilizar? Dijimos que cuando teníamos dos variables, entonces nosotros vamos a resolverlo a través del método gráfico. ¿Okay? Entonces, cuando ustedes tienen un problema que tiene solamente 2 variables, lo van a resolver con el método gráfico. Si tuvieran 3 variables, ok, ya no lo pueden resolver por el método gráfico, sino tienen que resolverlo por el método simplex tabular. ¿Ok? Y cuando es de distribuir de un lado a otro, vamos a usar la resolución a través de los métodos de transporte. Entonces, vamos a ir, voy a resolver un ejercicio por cada uno de estos y vamos viendo para que ustedes se vayan ubicando en el contexto de esto. Voy a buscar un ejercicio. Ok, vamos a ver. Supóngase que yo tengo que maximizar 250x1
más 250 x2 y tengo las siguientes restricciones. 6x1 más 4x2 menor o igual que 40, que x1 debe ser menor o igual que 10, que x1 debe ser mayor o igual que 2. Tenemos que x2 debe ser menor o igual que 6 y x2 debe ser mayor o igual que 3. ¿Okay? Y las de no negatividad, x1 y x2 debe ser mayor o igual a 0. Digamos que tengo un problema cualquiera que tengo que maximizar, ¿qué te digo? Que voy a vender 2 productos, sandalias y zapatos de hombre, y que tengo esas restricciones. Por ejemplo, 40 horas de producción y que dura 6 horas en uno y 4 horas en el otro. Y que puede ser que el producto 1, que fueran las sandalias, la demanda mínima es 2 y la máxima es 10. Entonces tengo que establecer que está entre 2 y 10 y que lo de zapatos va a ser entre 3 y 6, por decirlo. Entonces voy a resolverlo por el método gráfico. Por el método gráfico, lo que hacemos es lo siguiente. Buscamos cuando tenemos una función como esta, donde tenemos una igualdad, digámoslo así, ¿qué pasaría si yo no produzco nada de 0? Perdón, de x1. Entonces, que esto fuera 0. Entonces, ¿qué es lo que me daría? Me daría que yo tengo, en este caso, 4x2 menor o igual a 40. Entonces, este 4 que está multiplicando pasa a dividir a otro lado. Pero lo que dice que si yo produzco 0 de x1, tendría 40 entre 4, 10 de x2. O sea, si utilizo las 40 horas que tengo disponible y no utilizo para producir en las sandalias, me quedarían 40 horas para producir lo que es mi demanda de zapatos, que serían 10. De igual forma, ahora hago qué pasa si x2 vale 0. Voy a taparlo acá. Si yo tengo que ese x2 vale 0, entonces, ¿qué es lo que tendría? Que las 40 horas las podría dividir entre los 6 que tengo ahí. Entonces tendría 40 dividido entre 6, ¿verdad? Entonces tendría 40 dividido entre 6. Eso me da 6,67. ¿Ok? Entonces, ve que ahí ya yo tengo los parámetros para poder graficar. Ya yo tendría los puntos para poder graficar. Estos de x1 menor o igual o mayor o igual, que no tienen una relación como estas, entonces no hay ningún problema. Yo las puedo graficar. Entonces voy a graficar estas, en este caso, serían 5 restricciones. Entonces voy a hacer un gráfico con estas 5 restricciones. Voy a quitar eso para poder hacer el gráfico. Recuérdense que el valor mayor ahí eran 10. Entonces voy a hacer el gráfico. Ustedes lo hacen bien. Ahí. Entonces tenemos, voy a ponerle 2, 4, no, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10. Y aquí tendríamos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10. Y 10. Ok. ¿De qué se trata eso? Que si hay un problema de maximización, lo que voy a tratar es de buscar el valor mayor cuando ponga las 5 restricciones. Entonces, la primera restricción que yo tenía era que el valor de x1 era 0 y el valor de, recuérdense que este sería x1 y este sería x2, ¿verdad? O sea, tendría que el de abajo es x1 y el de arriba, el horizontal es x1 y el vertical es x2, ¿verdad?
Entonces tendríamos de 0 en X1 a 10 en X2, ¿verdad? Entonces tendríamos que aquí tendríamos el primer punto. Y el otro sería de 6,67, que más o menos está acá, a 0. ¿Okay? Ustedes lo hacen bien. Entonces, ve, yo tengo una gráfica. Entonces sería la gráfica número 1. Entonces, como estamos resolviendo un problema de maximización, entonces los valores máximos se encontrarían en estos dos, en cualquiera de estos dos. Sin embargo, yo tengo más restricciones. Entonces, si en este momento yo tuviera que tomar una decisión, ese sería el espacio de soluciones. Sería este, y entonces evaluaría esos puntos en la función objetivo. ¿Qué pasa? Que tengo 4 restricciones más. Dice que X1 es menor o igual a 10. ¿Ven? Entonces, X1, voy a ponerlo ahí. X1 va a ser menor o igual a 10. ¿Okay? Menor o igual a 10. Entonces, ¿qué es lo que significa eso? Que esto que el espacio de soluciones, qué feo se ve, un minutito, que acá X10 para este lado todo sería una restricción, o sea, no podemos pasar X10. Pero también tenemos otras restricciones que decía que X1 debe ser mayor o igual a 2. Yo tengo acá que X1 tiene que ser mayor o igual a 2. ¿Qué es lo que significa? Que ya todo este espacio no va a ser solución. Ya el espacio de soluciones se restringe a este lado. No puedo pasar de aquí, no puedo ser mínimo de acá. Pero tenemos más restricciones. Decía que X2 debe ser menor o igual a 6. Entonces estamos en el 6. X2 debe ser menor o igual a 6. Ve, ya este espacio de solución ya no es. Y ahora se me reduce a este espacio de solución. Y después me dice que X2 debe ser mayor o igual a 3. ¿Okay? Entonces, el espacio de solución son estos 4 puntos. Esos 4 puntos. Este sería el espacio de restricción, el espacio de solución que me permite solventar el problema. ¿Okay? Tengo 4 puntos. Aquí tengo estos 4 puntos. Este punto es muy fácil averiguarlo porque es 2 en X1 y 3 en X2. Este punto es muy fácil porque tendríamos vale 2 en 6. Pero estos 2 puntos tengo que averiguarlos. Recuérdese que este era la restricción número 2. Este era la restricción número 3. Esta era la restricción número 4. Y esta es la restricción número 5. Entonces, ¿cómo hacemos para averiguar estos 2 puntos? Acuérdense que ya aquí tenemos 2 puntos. El 2,3 y el 2,6. Pero me falta averiguar este y este punto. Ok. En este punto se igualan la recta número 1 o la restricción número 1 con la restricción número 4. ¿Ok? Entonces, se igualan la 1 y 4. ¿Ok? Y la 1 era 6x1 más 4x2 menor o igual a 40. Y la 4 era x2 menor o igual a 6. ¿Ok? Yo tengo que resolverlo. ¿Se acuerda que hay 4 o 5 métodos? Suma y resta, igualación, matrices,
sustituciones. ¿Qué podríamos averiguar eso? ¿Se acuerdan de eso? Entonces, por ejemplo, en suma y resta, lo que uno hacía era buscar cómo eliminar una de las variables. En este caso, podríamos eliminar la variable x2, pero para no hacerlo, nosotros tenemos el mode 5, vamos a ver, mode 5.1, creo. Mode 5.1, sí. Mode 5.1. Entonces, en mode 5.1, ustedes nada más lo que hacen es poner los valores. ¿Cuánto vale A? Vale 6, B vale 4 y C vale 40. Y en la 2, 0, 1 y 6. Y le dan igual. ¿Ok? Ahí me está diciendo que x1 vale 8 sobre 3. Profe, una consulta. En esa parte 40, al pasar al otro lado, ¿no sería menos 40? ¿O así como esta se pone? Se pone en 40. No estamos pasando a ningún lado. Estamos determinando los valores. Nada más se pone el valor yo. Ok, entonces tenemos nada más que poner 6, 4 y 40. No hay que cambiarle de signo ni nada, ¿verdad? 0, 1 y 6, ¿verdad? Y ahí nos dice que x1, vale 8 sobre 3 o 2,67 y x2 vale 6. ¿Sí? Entonces ya ahí tenemos un tercer punto que sería de 2,67 a 6. De 2,67 a 6. Entonces, y ahí tendríamos un tercer punto, pero nos faltaría un cuarto punto. Este cuarto punto es donde se interseca la gráfica 1 con la gráfica 5. Entonces, vamos a verlo. 1 con la 5. La 1 era 6x1 más 4x2 menor o igual que 40. Y la 5 era que x2 es mayor o igual a 3. ¿Ok? Y entonces volvemos a buscar los valores. Y ahí nos dice que x1 vale 4,67 y x2 vale 3. Entonces, no voy a olvidar de todo esto y lo que me interesa es cuál era la función objetivo que nosotros teníamos. La función objetivo era maximizar 250 de x1 más 250 de x2. Y teníamos 4 puntos. 2,3, 2,6, 2,67, 6 y teníamos 4,67, 3. ¿Sí? Entonces, lo que hacemos ahora es sustituir los valores. 250, x1 vale 2 en este punto, más 250, que vale 3, x2. Y entonces ahí tendríamos, lo multiplicamos, ¿verdad? 250 por 2 da 500 y 250 por 3 da 750. Quiere decir que esto maximizaría en 1250. Hacemos lo mismo con la otra, que sería la x1 vale 2 y la x2 vale 6. Entonces tendríamos 1500 más 200 más 500, 2000. Ve que aquí ya esta es mejor que esa, ¿verdad? Entonces volvemos con la tercera, sería 2,67 más 250 por 6. Entonces tendríamos 250 por 2,67 más 250 por 6.
Y eso me va a dar 2167.50. Quiere decir que esta sería por el momento la mejor. Y después tenemos 250 por 4,67 más 250 por 3. ¿Okay? Entonces tendríamos 250 por 4,67 más 250 por 3. Y eso nos daría 1917.50. Entonces, la respuesta de la solución, ¿cuál es la que nos dio mayor? 2167.50. Entonces, la respuesta es producir 2,67 de X1, producir 6 de X2, y con esto maximizaríamos en 2167.50. ¿Preguntas? ¿Dudas? Profe, ¿puede volver a hacer otra práctica con lo de la gráfica? Es que no entendí muy bien la gráfica. Tiene que practicarlo. Vamos a hacer uno con minimizar. Ok. Vamos a hacer uno con minimización. Suponga que tenemos que minimizar 6x1 más 4x2. Pero que tenemos la siguiente restricción. Está sujeto a 6x1 más 10x2 menor o igual a 90. 12x1 más 8x2 menor o igual a 96. Y tenemos la de no negatividad mayor o igual a 0. ¿Ok? Entonces, vamos a graficarla. Como es minimización, no cambia en nada, únicamente que no vamos a encontrar los valores de solución de abajo hacia arriba, sino de arriba hacia abajo. Entonces, vamos a ver, tenemos dos restricciones, la 1 y la 2, y vamos a graficarla. Acuérdense que para eso vamos a ver la restricción número 1, sacamos los pares ordenados. Entonces, ¿qué pasa si el valor de X1 vale 0? Entonces, 90 lo divido entre 10, quiere decir que van a ser 9, ¿verdad? Y busco qué pasa si la X2 vale 0. 90 lo divido entre 6. Entonces sería 15, ¿verdad? De igual forma, hago con la restricción número 2. ¿Qué pasa si X1 vale 0? 96 lo divido entre 8. Entonces serían 12. Entonces tengo de 0 a 12. De 0 a 12. ¿Qué pasa si la X2 vale 0? 96 lo divido entre 12 y entonces nos da 8. 8. ¿Right? Y entonces ahí tengo para graficarlo. Ya tengo los valores para graficarlo. Entonces, vamos a graficarlo. Ve que el valor mayor es 15. El valor mayor que tengo es 15. Entonces, lo que voy a hacer es, aquí hay 5, aquí hay 10, aquí 15. Ustedes lo hacen bien, 5, 10 y 15. Recuérdense que aquí es X1 y aquí es X2. Entonces vamos a graficar de 0 a 9 y de 15 a 0. Entonces aquí tenemos la gráfica. ¿Ok? Tenemos la gráfica número 1. ¿Qué significa eso? Que ahora el espacio de soluciones correcto va a ser este y este, pero ve, de aquí arriba. No va a ser maximizar, sería de aquí abajo. Aquí es de aquí arriba. Y tenemos una segunda restricción,
Le dice de 0 a 12 y de 8 a 0. Entonces tenemos aquí. Entonces, el espacio de solución sería este. Este es el espacio de solución. Y en el espacio de solución encontramos 1, 2, 3 puntos. 3 puntos. ¿Cuál sería? De 0 a 12, ya lo tenemos. Y tenemos este, que era de 15 a 0. Pero nos falta en dónde se igualan la gráfica 1 y 2. 1 y 2. Entonces, voy para abajo. Vamos a ver en dónde se iguala eso. Entonces me voy a mode 5, 1, ¿verdad? Pongo 6, 10, 90, 12, 8, 96. Y eso lo que me da es 3,33 y 7. Entonces se igualan en 3,33. Ahí están los valores. 10 dividido entre 3 queda 3,33, ¿verdad? Si lo convierto. Y en 7. Entonces, el tercer punto es de 3,33 a 7. Y ahora, ¿qué es lo que hago? Evalúo eso en la función objetivo. Y el que me dé menor es el que voy a utilizar. En el caso de esto eran 6x1 más 4x2. ¿Ok? 6 más 4, caso 6 por 3,33 más 4 por 7. Y entonces voy a buscar cuál es el mínimo. En este serían 48. En este sería 90. Y en el otro vamos a ver cuánto nos da. 6,33 por 6 más 4 por 7. Se nos da 65. Ok, entonces, ¿cuál es el menor? ¿Cuál sería el menor? Entonces tenemos la respuesta que no produciríamos en este caso, como era mínimo, va a ser en 48. 48, entonces no produciríamos nada de x1 y produciríamos 12 de x2 y con eso minimizaríamos en 48. En 48. ¿Dudas? ¿Preguntas? ¿Alguna duda? No, profe, No. gracias. No, yo sé que no lo van a poder hacer. Cuesta mucho, digamos, verlo así. Cuesta mucho poderlo manejar así. No importa, pero ahorita vamos a practicar y ya se van a poder soltar un poquito más. Estamos con esto. Vamos a entrarle a métodos de transporte. Vamos a utilizar métodos de transporte. Supónganse ustedes que tenemos la siguiente condición.
Supónganse ustedes que yo tengo que distribuir entre 3 comerciantes o 3 comerciantes que tengo que llevarle o distribuirle cierta cantidad de productos y que yo tengo una serie de costos. Por ejemplo, trasladar del comerciante 1 al distribuidor 1 me cuesta $2, o pueden ser kilómetros, pueden ser lo que ustedes quieran determinar. Depende de lo que te diga el ejercicio. Entonces, pueden ser kilómetros, pueden ser costos, puede ser cualquier tipo, pero que haya una relación entre un lado y el otro lado. Y que eventualmente el comerciante 1 tenga 35 cajas, el comerciante 2 tenga 55 cajas y el comerciante 3 tenga 20. Y que la demanda del distribuidor 1 es 30, del distribuidor 2 45 y del distribuidor 3 35. Entonces, la intención de esto es, ¿cómo hago para redistribuir todo esto dentro de ese manejo? Como les dije, hay 4 métodos, solo voy a ver uno que vamos a llamar mínimo costo. Entonces, ¿cuál de estas celdas tiene el mínimo costo? Esta sería la celda 1.1, esta la 1.2, 1.3, 2.1, 2.2, 2.3, 3.1, 3.2, 3.3. Entonces, el menor costo está acá. Entonces, yo voy a empezar a redistribuir dentro de eso. ¿Qué es lo que significa? Que el comerciante 1 tiene 35 cajas y yo quiero 30. Entonces, ¿qué es lo que hago? Le doy las 30 cajas. Pero aquí me quedarían 5 todavía por distribuir yo. Pero la demanda ya se cerró en el comerciante 1 porque ya le hice la satisfacción de las 30 cajas que quería. ¿Okay? Ahora, ¿cuál sería el menor costo? Alguien me podría decir que aquí, porque aquí está 5 y aquí está 5. Bueno, pero primero aquí tenemos un 4, entonces vamos con el 4. Entonces tendríamos que distribuir acá. El comerciante 3 tiene 20 cajas y el distribuidor necesita 35. Entonces, ¿qué hago yo? Le doy las 20, ya me quedó asignada y aquí todavía alguien tiene que distribuirme 15 cajas. 15 cajas. ¿Ven? Pero aquí ya tenemos una condición. Ve que esto, aquí me quedan solo 5, aquí me quedan 55 y aquí ya no me queda nada. Entonces vamos con el menor costo, el 5, acá o acá. Aquí no puede ser, ¿por qué? Porque ya esto, los 30 se redistribuyó. Entonces el menor sería este 5. El comerciante tiene 5 y él quiere 45. Entonces, ¿qué hacemos? Le damos las 5, y aquí no tiene nada, y aquí tendría 40. ¿Ok? ¿Qué tendríamos? ¿Cuál es el menor costo? Aquí tenemos 6, no puede ser porque está cerrado. Sería el 7. Hay 15 cajas, el distribuidor 3 tiene 15 cajas y el comerciante tiene 55. Entonces, ¿qué hacemos? Le damos las 15, se cierra acá y al comerciante le quedan 40 cajas. Pero al distribuidor 2 necesita 40 cajas. Entonces, ¿qué hacemos? ¿Cuál es el menor costo? En este caso, el 10. El comerciante tiene 40 y yo quiero 40, entonces le doy las 40. ¿Ok? Entonces, ahí ya redistribuí toda mi oferta y demanda. ¿Cuál sería el costo total? Serían 30 por $2 más 5 a $5 más 40 a $10 más 15 a $7 más 20 a $4. Y eso sería mi costo.
Entonces serían 30 por 2, más 5 por 5, más 40 por 10, más 15 por 7, más 20 por 4. Eso me da, dice que son 670 kilómetros, dólares o lo que fuera. Esa es una solución inicial factible, pero no es la óptima. ¿Ok? No es la óptima. Para que saquemos la óptima, yo tengo que ver cuál es el efecto de poner una unidad en cada una de las celdas vacías. Por ejemplo, en esta celda que está vacía, ¿qué pasa si yo le agrego una unidad? Pues si yo le agrego una unidad, el costo se me aumenta en 6. Pero si aumento una unidad acá, tengo que bajar en alguna de estas. Entonces voy a tener que quitarle a esta que está aquí. Entonces, resto 7. Pero al sumarle una unidad acá, tengo que restar una en esta fila. Lo lógico es sumarle en esta, restarle en esta que sería en 5. Pero como a este 15 le había puesto una, tengo que rebajarle una acá en 10. ¿Okay? Le puse una acá y le rebajé una acá. Entonces, ¿qué tenemos el efecto? Más 6 aquí, menos 5 acá. Aquí tengo que sumarle una a más 10. ¿Ok? Y le resto una en menos 7. ¿Qué efecto tendría yo? Sumo los positivos, que serían 6 más 10, 16, y le quito 12, me quedaría más 4. Quiere decir que el efecto ahí, más bien, haría que aumente en 4 dólares, en 4 unidades, en 4 kilómetros, si yo asigno una unidad ahí. Entonces voy a ver en la celda esta 2,2. Si yo sumo en la 2,2, serían 5, tengo que restarle en la 1,1,2. ¿Ok? Y tengo que restarle una a la 2,3 en 10. Y tengo que sumarle una en 5. ¿Qué pasaría ahí? Sería que el modelo se puede mejorar y con menos 2. ¿Qué pasaría en esta celda, en la 3,1? Si yo aumento una unidad y 9, resto una en la 2, tengo que restar una en la 4 y tengo que sumar uno en la 6. Entonces ahí tendría 15, tendría un efecto positivo de 9. Quiere decir que ahí no lo toco. ¿Qué pasaría en esta celda? En esta celda aumentaría 6, pero puedo restar 10. Ajá. Resto 4 y sumo 7. 14 pues, negativo y 13 positivo me da menos 1. Entonces yo podría redistribuir esto de tal forma que en esta y en esta yo pueda mejorar los valores. Entonces, ¿qué es lo que está indicando esto? Que aquí en esta yo podría pasar las unidades que yo tengo. ¿Qué podría pasar yo? Estas 30 las quito y las paso a este lado. Pero si las pongo acá, tengo que quitarlas acá y me quedarían 10 ahí. Pero si yo tengo 10 ahí, tengo que aumentarle a esta y esta quedaría en 35. Y esta quedaría en 0. Y esta quedaría en 0. ¿Ok? Entonces, ya ahí fuera mejorando la asignación. Aquí tendría 35, aquí tendría 0. Aquí abajo tendría 30 y aquí tendría 10. Pero también podría distribuir acá, que es lo que me decía. Entonces, acá yo podría distribuir esas 10. ¿Ok? Esas 10 las quito de ahí y las puedo pasar acá. Pero si las paso acá, las quito a este lado. Y si las quito a este lado, tengo que sumarlas a este lado. A este lado. Entonces, ya yo puedo redistribuir de forma diferente toda la demanda.
Ve, entonces, ahora tendríamos la siguiente condición. Tendríamos 30 a 5. Tendríamos 35 a 5. Tendríamos 10 a 6. Tendríamos 10 a 4. Okay, tendríamos 10 a 4. Vamos a ver qué nos faltaría. Es que, como les dije, esto es muy difícil, digamos, hacerlo acá en una hojita. Okay, 10 a 4, aquí teníamos 15. Tenemos 25 a 7. Y esto nos da que podríamos mejorarlo a 600. Esto es muy por encima lo que les estoy diciendo, ¿verdad? ¿Cómo se resuelve eso? ¿Cómo lo ven? Bueno, en mi caso, en algunas partes me perdí, pero creo que ya volviendo a ver el video y repasando, lo entenderé mejor. Sí, tiene toda la razón, Rebe. Pero es muy difícil, digamos, manejarlo ahí. Entonces, para que no se compliquen mucho, yo les había dado el programa. ¿Se acuerdan? El QM. ¿Se Sí, acuerdan? profe, de hecho, yo le iba a hacer una consulta. Es que yo descargué uno, pero no es igual al que usaron la semana pasada, porque hay varias versiones, no sé qué versión son. Hay un montón de versiones, Cita. Usted puede usar cualquiera, todos son iguales. Todos son iguales. Sí, pero es saberlo utilizar. Bueno, ok. ¿De qué se trata esto? Bueno, que todo, ya ustedes tienen la herramienta, lo que tienen que hacer es plantear bien el ejercicio. Si ustedes plantean bien el ejercicio, lo pueden resolver a través de eso. No necesitan todo lo que yo les dije, pero sí tienen que manejarlo para poderlo hacer. Por ejemplo, vamos a ver el primero que hicimos, que era uno de maximizar, ¿verdad? Ahí habían dos variables, pero habían 2, 4, 5 restricciones. Okay, entonces nos vamos a programación lineal y le ponemos, ustedes si quieren le ponen el título, el número de restricciones y el número de variables. Y usted le dice que quiere maximizar o minimizar. Pues maximizar. Se fue la pantalla un minutito. ¿La están viendo? Sí, profe. Sí, profe. Okay. Entonces, ok. Ahí, ¿qué es lo que ponemos? Los valores. Ve que aquí dice que vamos a maximizar de X1. Vimos que era 250 y 250, ¿verdad? Vimos que eran 250 y 250. ¿Ok? Y las construcciones eran 6x1, 4x2, menor o igual que 40. La otra dos era que x1 era menor o igual que 10. La otra era que x1 era mayor o igual, ¿ve? Cuando es mayor o igual, le cambio aquí a mayor o igual 2. La otra era que x2, le ponemos un 1, iba a ser menor o igual a 6, y que x2 iba a ser mayor o igual a 3. ¿Ok? Y aquí está la resolución. Vea que aquí me dijo que teníamos que 2,67 de x1 y 2,50 de x2 y 2,50 de x2. ¿Ok? Y aquí nos da el gráfico. Aquí tenemos el gráfico. Ahí está, nada más le dicen el gráfico y ahí tiene el gráfico. ¿Qué sucede si tienen que hacerlo ustedes? Lo que hacen es sacarle una foto a esto.
Y lo manual lo hacen manual, ¿verdad? Tienen que hacer el procedimiento manual. Tienen que hacer el procedimiento manual. El procedimiento manual. ¿Ok? Aquí lo podemos ver otra vez, ¿verdad? Aquí de que nos decía que X1 debe ser 2.61, 2,67 y X2 era 6 y que el máximo valor era 2.166,67. Que eran los mismos resultados que nos dio a nosotros. ¿Qué les parece? ¿Ah? Profe, cuando se refiere al procedimiento es hacer todo este cuadro, digamos. Sí, hacer el cuadro, plantearlo, ¿verdad? Y el procedimiento de hacer esto. Es hacer el gráfico, ¿verdad? Y hacer el gráfico. El procedimiento es, por ejemplo, ¿cómo hacen para encontrar los valores? Entonces, usted, para encontrar estos valores de 2,67 y 6, ustedes tuvieron que haber hecho el gráfico para poder manejarlo. Entonces, tienen que poner los puntos. Ahí en la gráfica están los puntos, ¿ven? Aquí, por ejemplo, de 2 a 3, de 2 a 6. Este punto fue el que encontramos, que era 2,67, 3. Este punto, ustedes tienen que ubicarlo. Entonces, es donde se iguala la gráfica 1 con la gráfica, en este caso era la 5. ¿Okay? Entonces, ustedes tienen que poner cada uno de esos puntos para poder manejar. ¿Qué les parece? Lo escucho. Bueno, profe, a mí me parece que sí, ya utilizando la herramienta, pues sí se hace muchísimo más fácil. Sí, claro. Pero tengo una duda, Sí. para efectos de examen, la herramienta no se va a poder utilizar como tal, solo como para comprobar resultados, o No, sí se puede utilizar. Ahí tiene la resolución. Tiene la resolución. Usted no va a poder, Entonces, ustedes no van a poder hacerlo, la resolución, por el método gráfico o simplex o transporte, no lo van a poder hacer con una lección. Eso es mentiras. Eso es mentiras como está diseñado en la cátedra. La cátedra está diseñado para que lo hagan en Excel. Para que lo hagan en Excel. Lo que pasa es que Excel es más complicado que esto. Esto es más fácil. Sí, profe, más que todo el factor tiempo, porque ponerse a hacer eso. No, Dios guarde. Dios guarde. Ustedes un simple no lo hacen. No lo hacen. Si para hacer un simple duran 2 horas. Para hacer un solo ejercicio de simples. Y de transporte podrían durar 1 hora. Entonces, no corramos el riesgo. Para eso tenemos la herramienta. Que al final de cuentas lo que sí tienen que hacer es el planteamiento correcto. Todo lo demás es nada más incluir los datos acá y ya ahí lo tienen. Vamos a hacer un segundo ejercicio que hicimos, el mínimo de minimizar. Ahí teníamos 2 variables y 2 restricciones. ¿Qué hacíamos ahí? Bueno, que íbamos a minimizar 6 y 4 y que teníamos 6, 10. Profe, disculpe, me quedó una duda. Ajá. Digamos, como el examen pasado que teníamos que subir archivos, a la hora que utilicemos esta herramienta, ¿cómo sería? Igual, tienen que subir los archivos. Tienen que sacarle una foto, tienen que ver cómo. Ok, Sí. con una foto entonces sí. Ok, Sí. está bien, gracias. Ok. Ok, teníamos acá 90. Y aquí teníamos 12, 8 y 96. Profe, Igual, ¿todo el profe. programa siempre va a ser en inglés? ¿Todo el programa es en inglés? Sí. Era menor igual, profe, creo. Ahí, sí. Yo creo que me equivoqué. Era menor igual. Es que la de minimización debe ser Sí. mayor igual. Yo creo que le puse menor igual, pero era mayor igual. ¿Ok? Vamos a cambiar las variables. Sí, pero con mayor igual sí da el mismo resultado.
Sí, era mayor, mayor igual. Aquí se fue la luz. Pues, están conectados. Aquí es que se fue la luz, se fue un transformador. Sí, profe, sí. Ah, ok. Bueno, aquí está la gráfica, ve lo que les decía, que el espacio de soluciones ahora es el de arriba y entonces buscamos los valores ahí. La respuesta entonces sería, vamos a ver el cuadro de respuestas. La solución sería, vamos a ver, 3,33 y, ¿por qué me está dando? Y 7. Y nos daba 48. Pasa que, ¿dónde sacamos los valores? Voy a ver para ver. Seis con 3,33. Yo fui el que me equivoqué aquí. Yo puse 65,98 y era 47,98, perdón. En el primero. En el tercer dato de 3,33,7. Entonces, no era 48, sino era 47,98. Perdón, ahí. En la multiplicación de 3,33 por 6 más 4 por 7 daba 47,98. Entonces, ese es el menor. El otro de 6 por 0 y 4 por 12 daba 48. Nada más para que me lo corrijan ahí, por favor. Entonces, la solución era 3,33 y 7 y daba un valor de 48, 47,98, que es el mismo. Okay. Ok, vamos a ver entonces ahora los métodos de transporte. Entonces, en métodos de transporte nos iríamos en donde dice transporte. En el caso de nosotros, ¿qué teníamos? Teníamos 3 variables, perdón, 3 destinos y 3 consumidores. Y lo que íbamos a hacer es minimizar. ¿Okay? Entonces teníamos los valores, en este caso eran 2, 5 y 6, y teníamos 35, y en el otro teníamos 5, 10, 7, 7, 55, teníamos 9, 6, 4 y 20, y la demanda era 30, 40 y 35, ¿verdad? Ok, entonces ahí le damos solver y ahí está. Dice que teníamos 35 en el 1-2, 30 en el 2-1, 20 en el 2-3, 5 y 15. ¿Okay? 5 y 15. Ok, podemos verlo acá. Vemos. Ok. Volvemos. Para que sea muy... Nada más acá ponemos los valores. Cualquiera que tengamos ahí. Siempre vamos a tener 2 destinos, 3 distribuidores o lo que fuera. Y lo que se hace es poner los costos y la resolución de los valores, ¿verdad? Ahí lo que pasa es que estábamos en, ¿cómo se llama? Muy, muy pequeño para poderlo hacer, ¿verdad? Entonces,
aquí donde eran 15. ¿Qué hacemos? Nada más ponemos los valores. Porque eran 2, 5, 6, 35, ¿verdad? 5, 10, 7, 55. Perdón. 5, 10. Voy para atrás. Puse un dato malo. ¿Qué teníamos? Tenemos 2, 5, 6. 5, 10, 7. Teníamos 9, 6, 4 y 20. Y las demandas eran 30, 45 y 35. Ok. ¿Qué? Y aquí están los valores. 35, 30, 10 y 10. Y el valor de la solución eran 600. Igual a como nos dio, ¿verdad? Ya está la solución óptima, que lo que indica es que nosotros tenemos que trasladar 35 del destino 1 o del comerciante al destino 2, 30 cajas del distribuidor 2 al destino 1 y 25 cajas del destino 2, perdón, del comerciante 2 al destino 3 y 10 cajas del comerciante 2 al destino 2 y 10 cajas del comerciante 3 al destino 3. Y con eso minimizaríamos en 600. Ahí tenemos algunos cálculos que hace la misma, por ejemplo, no los resultados, sino los costos marginales, o sea, los residuos. También tiene la tabla final, que como estaba la tabla, ¿verdad? Para la solución. También tenemos las interacciones, cada una de las interacciones que se hacen para hacer los cálculos, lo que hicimos manual, la tabla de costos, ¿verdad? 35 que nos da 175, 30 150, 10 a 60, 10 a 40 y 25 a 175. Y lo último, que sería la lista de la solución, ¿verdad? Yo aquí lo que les diría es, pónganse a resolver ejercicios para plantearlos. Como le dije, ahí le dejé 73 en la plataforma para que ustedes puedan plantearlos. La resolución no se complique mucho la vida. Para eso ya tienen, como les dije, la programación lineal acá, o si son métodos de transporte, lo hacen a través de ese método. Ahora, nos queda todavía una semana que explicarles a mí no me cuesta nada, únicamente que es relativamente bien largo, ¿verdad? Vean ustedes que así por encimita les dije cómo se resolvía uno de maximizar y uno de minimizar. Pero tienen la herramienta, que era lo más importante. Si ustedes no saben plantearlo, no van a poder resolverlo. Voy a enseñarles los ejercicios que están que les puse en la plataforma. Voy a proyectarlos. Ahí vienen los ejercicios.
cada uno de los ejercicios en los cuales ustedes tienen que empezar a plantearlo. Resolverlos, lo pueden resolver con el método. Ve que aquí resuelva por el método gráfico. Ahí se los dan. Acá no está planteado, tiene que plantearlo. Acá, por ejemplo, usando el método gráfico, resuelva. Pues lo hacen a través del sistema. Igual, muchos de esos ya están, digamos, planteados. Únicamente resolverlos. ¿Qué es lo que sucede? Bueno, ustedes no van a tener la capacidad, por ejemplo, de hacer los métodos de transporte. Si practiquen a través del método gráfico, que sí podrían hacerlo. Pero la mayor parte es resolver a través de, por ejemplo, Solver, a través de Excel, a través de algún sistema. Plantearlos es lo que cuesta. Entonces ustedes tienen que ir viendo cómo plantearlos. Todos estos son ejercicios que han salido en exámenes. Todos son ejercicios que en los años anteriores. Entonces, para que vayan viéndolo. Por ejemplo, acá le dicen a través de Solver, porque ellos sí tienen una plataforma en la sede central para ver eso a través de equipos que tienen licencia y todo lo demás. Nosotros lo hacíamos manual, siempre acá en la sede lo hacíamos manual, por eso este curso es bastante difícil, porque manualmente cuesta mucho resolverlos. Lo que pasa es que si ustedes no están presentes, ustedes no van a poder, digamos, agarrar, porque son muchas interacciones que hay que hacer, que lo que hace es como confundirlo de dónde salió una cosa y otra. Pero yo lo que les digo es, aprendan a plantearlo y la resolución la hacemos a través del sistema. Si al final de cuentas, la otra semana, ven que necesitamos, digamos, hacerlo manual, yo no tengo ningún problema de ocupar las 2 horas o 3 horas en resolverlo manualmente. De por sí, esa era la especialidad y donde todo el mundo se quedaba, porque no pueden resolverlo, les va a costar mucho resolverlo. Entonces, yo les sugiero, salvo mejor criterio de ustedes, es agarren la práctica, plantéenlo y traten de resolverlo a través del sistema, ¿verdad? A través del sistema. Al final de cuentas, si ustedes quieren hacerlo manual, lo podemos hacer manual la próxima semana. Lo que pasa es que cada ejercicio, por ejemplo, un método simple nos dura 2 horas, como les dije. Un método de transporte nos dura 1 hora, ¿verdad? Porque hay que encontrar la solución inicial y después las soluciones. Entonces, ahí tienen 73 ejercicios para 74 ejercicios, ¿eh? 74 ejercicios para que se diviertan un ratito y puedan estar a mano. Recuérdense que la otra semana tenemos que practicar lo que son los inventarios y practicar lo que es el método de programación lineal, que serían modelos, método gráfico y métodos de transporte. ¿Qué sucede y por qué no les di el simplex? Porque el simplex en el sistema, ustedes lo que hacen es que las variables no son 2, sino son 3. Entonces ahí lo resuelven, no necesita hacerlo por el método simple. Únicamente cuando ya ustedes tengan más de 2 variables, ya saben que es simplex y aquí lo resuelven. Caso, por ejemplo, vamos a maximizar 10, 30 y 40, y que tenemos 1, 2, 3, que 90, y 3, 2, 1, 50. Entonces, ella me lo resuelve. Aquí, por ejemplo, cuando son algunos datos inventados, a veces no se construyen, ¿verdad? Ok. Ahí está resuelto. No necesitan verlo. Si tuviéramos que haberlo hecho, lo que les decía, a través de métodos simples, hubiésemos tenido que hacer todo eso. Voy a enseñárselos.
todo ese tipo de interacción, la interacción 1, la interacción 2, la interacción 3, para encontrar los resultados. ¿Okay? Los resultados. Cada uno de esos hay que hacer un cálculo. Para cada una de esas celdas hay que hacer un cálculo y después, si no nos da la solución óptima, entrar a la interacción 2, entre 3 y a veces son hasta 10 interacciones, ¿verdad? Entonces, dependiendo de cada uno lo que nos da. Aquí, ¿qué nos da la solución? Lo que nos dice que debería ser 15x2, 20x3 y con eso maximizaríamos en 1250. Esta es la solución por el método simplex. ¿Okay? Pasa es que no se los voy a dar a menos de que ustedes quieran la próxima semana. Como les dije, si ya tienen que resolverlo por método simple, lo que hacen es, y ya no son dos variables, que era el método gráfico, sino que tienen que hacerlo por el método, ponerle más variables acá, 3, 4, 5, 6 variables, y entonces ahí les va a dar a través del método simplex. Y si fueran dos, pues si ya son dos variables, sean cuantas sean las restricciones, entonces sí lo podemos hacer por acá. Por ejemplo, tenemos 1, 2, 20, 3, 240, 1, 1, 25, por ejemplo, por decirte algo, 2 y 2, 30. ¿Ok? Entonces ve que aquí ya sí me da el gráfico. Entonces me da el gráfico y me dice en dónde encontrar la solución óptima. Porque son dos variables. Pero si fueran menos de dos variables, más de dos variables, ya no tiene un gráfico. ¿Okay? Y aquí tendríamos la solución, es 10 de x2, y con eso maximizaríamos en 200. Y ahí ya le da toda la lista de soluciones. O el gráfico, que era al final de cuentas lo que andamos buscando. ¿Okay? Ese sería el punto mínimo, de que aquí tiene un punto y aquí tiene otro punto. Pero el que nos va a hacer máximo va a ser este. ¿Qué hubiese pasado si esto hubiera sido mínimo? Entonces, ya tenemos un gráfico. Ahí me adelante. Si este fuera mínimo, pues la solución siempre va a estar pues lo mínimo. Vamos a buscar el gráfico. Ve que el mínimo va a venir de arriba hacia abajo. Entonces va a buscar el punto mínimo. En este caso el punto mínimo es 15. Es 15. ¿Okay? Entonces tenemos la solución. Tenemos la solución que x2 debe valer 15 y con eso maximizaríamos en 300. ¿Qué les queda a ustedes? Ponerse a practicar, ponerse a plantear los problemas. Si ustedes no saben plantear los problemas, no van a poder resolverlo, ni a través del sistema, ni a través de ningún método manual. Les recomiendo que puedan ir planteando eso, y la otra semana nos dedicamos solamente a estudiar de cómo va a venir el examen. Van a quitar las preguntas teóricas y todas van a ser de intermedias y avanzadas, porque hubo mucha confusión en las preguntas de teoría. ¿Preguntas, dudas? Ok, nos vemos la próxima semana. Cualquier duda me llaman, me escriben. Les debo la calificación de un quiz, ¿verdad? Ahí se los mando en el transcurso de mañana pasado. Que pasen buenas noches y subo el video mañana. Buenas noches, profesor. Buenas noches, profesor. Gracias, profe.
Cuidan. Gracias. Buenas noches. Buenas noches. Gracias, buenas noches. Buenas noches, Anita.